Pensaba cuál era la primera pregunta que le hago a Enrique y digo, después de todo este análisis, analizando el resultado, analizando el electorado, el comportamiento, analizando las otras dos elecciones, Argentina, o el electorado argentino, decidió o prueba en esta elección lo que dijo de lo que ganó el domingo. ¿Es una decisión de prueba o es una decisión determinante, sabiendo exactamente qué es lo que ha votado? Tenemos que ver todo el ciclo político. No podemos darle al balotaje una significación que no tiene. Ha habido casi 30 elecciones de balotaje en los últimos 5 años en toda América Latina. Se conoce muy bien el sistema y sabemos muy bien que tiene un significado importante, pero que no es un significado que agote lo que podríamos llamar, y llaman hoy, el mapa de la política argentina. Aquí hay 3 etapas importantísimas. Una primera etapa donde las provincias anticiparon sus elecciones, hicieron las elecciones provinciales, determinaron los espacios de poder al interior de las provincias y desde allí se pusieron a esperar las elecciones nacionales. Todas ellas, de todos los signos políticos, tratando de evitar la contaminación de la política de Buenos Aires sobre las provincias. Todas anticiparon sus elecciones. El segundo ciclo viene cuando vienen las PASO. Las PASO fue una elección muy sorprendente porque precisamente se advirtió allí que había una emergencia de nuevos fenómenos políticos y una decadencia de las grandes fuerzas políticas tradicionales. Significó ni más ni menos que la ruptura de Juntos para el Cambio, la marginación del radicalismo fuera del sistema, de la coalición cívica, que no tenía una importancia cuantitativa, pero sí estratégica dentro de Juntos para el Cambio, y la fractura al interior de lo que podríamos llamar el conjunto del núcleo que era el PRO. En el peronismo eso se fragmentó aún más. Sin embargo, la presión de los gobernadores con la legitimidad que les daba esa primera parte, lograron mejorar la candidatura con Sergio Massa. Una fórmula competitiva, claro. Estuvo a punto de no ser esa la fórmula y hubiera tenido grandes dificultades el oficialismo de llevar un candidato a las provincias que no era de recibo en ninguna provincia. ¿Por qué? Porque los gobernadores han consolidado su poder sobre la base de electorados moderados, de electorados independientes y en casi todas las provincias con un componente fuerte de coalición expresiva de sus propias sociedades. Entonces necesitaban un candidato, si quería el oficialismo estar presente y aprovechar la fuerza de los gobernadores, necesitaba un candidato que fuera de recibo, vamos a decir, en esos electorados. Electorados que en las 24 provincias son electorados progresistas, que funcionan, hay inversiones, hay superávit fiscal, gobiernos que funcionan, distintos signos políticos, pero en todos ellos hay una economía dinámica que está funcionando. Y viene un tercer ciclo que es la primera vuelta. En la primera vuelta se produce el mapa político que vamos a tener en el corto, medio y largo plazo. Allí se distribuyen las bancas parlamentarias que expresan de alguna manera las familias políticas y su gravitación a nivel nacional. Allí ha quedado fijado el mapa, pero que es un mapa que tiene una referencia a la primera etapa, que es la de las elecciones, y después el sistema de balotaje lo que busca es darle al que va a ser presidente un plus que no la tuvo en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque todos ellos llegan con 30%, varios, 4 o 5 candidatos llegan hasta el final en condiciones competitivas, y entonces el sistema premia ese tipo de candidatos. La experiencia que hay en todo el continente, en nuestros países vecinos, y lo vamos a ver en el 2024 ratificando o rectificándose, es que esos presidentes son presidentes muy débiles. Si bien tienen un 51-52% propio del balotaje, a veces con más diferencia, a veces con menos diferencia, ese 52% no es de ellos. En realidad ese 52% lo que hace es acumular un voto casi siempre de rechazo a la otra alternativa. Pero esa debilidad es pensando en lo parlamentario, dice usted. Pensando en todo, pensando en los espacios territoriales, en los partidos políticos que soportan las coaliciones, en la generación de equipos políticos, en los programas, en las propuestas. Normalmente los que llegan son candidatos que tienen un 60% de rechazo. Eso pasó con Boric, pasó con Maestro Castillo en Perú, pasó con el caso de Petro versus el ingeniero Hernández, ese balotaje final, ha pasado en México, ha pasado
nuevamente en Ecuador, que es un caso interesante porque en Ecuador el presidente sacó 14 bancas de casi 200 y así le fue. No pudo aguantar más de un periodo, cayó ese presidente Lasso, y el nuevo presidente que se llama Noboa tiene también 14 bancas. Entonces no es que no tengan solo bancas en el Congreso, tampoco tienen territorio, tampoco tienen partidos políticos propios, tampoco tienen tradiciones políticas que lo sustenten, tampoco tienen cheques en blanco. Entonces este fenómeno, me parece, es el que está viviendo la Argentina. No le podemos dar al balotaje una significación que exceda ese análisis más completo. En ese sentido, entonces, como usted bien lo ha descrito, que si bien es cierto no es únicamente en la Argentina, sino que ya viene mostrándose en muchos lugares Es la pauta en América Latina, ha pasado en todos lados. Y en el mundo también, evidentemente. El propio Lula, que es presidente indiscutible, no tiene Senado propio. Claro. ¿No? La mayor parte de las medidas de emergencia no las ha podido ratificar. Entonces estará en la expertriz de cada uno conformar poder para poder gobernar, o no va a ser posible gobernar. Más que poder, una capacidad de escucha, una capacidad de diálogo, incorporación, de inclusión, una paciencia, sí, y saber que con esos votos que se tiene, vamos a decir, un empoderamiento para tener esa iniciativa, pero no se cuenta con ninguna ventaja respecto al resto. Pueden todos juntos estar enfrente. Si ese presidente lo que hace, y como ha pasado en casi toda América Latina, empieza a enhebrar acuerdos parciales, trayendo gente al gobierno, 3 votos aquí, 4 votos, 5 bancas acá, todo eso, lo que termina es abatatado con un plan de emergencia que le rechaza el Congreso, trata de plebiscitarlo, no puede plebiscitarlo, el único caso que plebiscitó fue Uruguay, la calle Pou hizo eso, mandó un paquete, se lo rechazaron, montó un proceso de generación de expectativa en la sociedad, le fue bien, y entonces pudo, 9 meses después, tener un 1% de ventaja sobre el Frente Amplio. Ahora, y ahí puso en marcha el sistema. En esta geografía o en este mapa político que evidentemente va a ser una realidad, que de hecho ya es una realidad, porque usted describe muy bien cómo llega Milei en este caso, vuelve de nuevo a tener preponderancia por la territorialidad y porque tienen representatividad en las dos cámaras los gobernadores. Si los gobernadores deciden jugar ese juego, pues los gobernadores pueden bajar la persiana, cerrarse en sí mismos, no intervenir en la política nacional, beneficiarse de ese apoyo que tienen, desarrollar agendas propias y ver qué pasa. Si los gobernadores hacen eso, lo más probable es que haya 2 ligas de gobernadores. Y esas 2 ligas de gobernadores provean una presión importante, divergente, que de alguna manera reproduzca esa grieta que tanto mal le ha hecho a todos los países. En Chile terminó con el gobierno, no hay constitución en Chile en este momento. Claro, en el caso de Castillo está preso. En el caso de Lasso no está preso todavía, pero ha tenido que irse y renunciar. En el caso de Petro es ya un pato rengo mojado, además, porque ya perdió toda la elección intermedia sin ganar un solo distrito. ¿Qué pasa? Si los gobernadores se dividen, miran de afuera, esperan su elección intermedia, custodian sus electorados propios, los vuelven a proteger de la contaminación de la política nacional, que casi siempre es una política ideológica, exacerbada, extremista, bastante extravagante en algunos casos, como es el caso de Petro o como es el caso de Milei. Es posible que sean políticas difíciles de seguir, declamatorias, imposibles, utópicas, puede pasar eso. Claro. ¿Y a dónde queda el respaldo de la gente, el respaldo popular? Porque la gente va a estar mirando si esa elección que ha hecho es una elección que lo conduce a las prioridades que tenía. Por eso le preguntaba al principio si Argentina había decidido o está probando, porque hubo mucho también que se dice, queremos un cambio, evidentemente. No, ha hecho un cambio profundo. Obviamente. Incluso ha soportado la presencia de figuras largamente rechazadas, como por la gente del PRO, por ejemplo. No es que no le haya molestado, sino que dice, bueno, vamos a ver, si es necesario que estén, que estén. Pero lo está controlando al nuevo gobierno para que resuelva los 5 temas únicos, excluyentes, que son... El primero de ellos es la seguridad, el segundo es el empleo, el tercero la educación y el cuarto es la salud.
La economía no se le atribuye a un gobierno, se le atribuye al gobierno, a la oposición, a los empresarios, a los formadores de precios, al Fondo Monetario. Nadie le pide a los gobiernos que tengan la solución a ese problema. Los gobiernos tratan de decir, voy a dominar la inflación, pero que cometen el error de que no lo van a poder hacer si no tienen soporte. ¿Usted lo ve así a Milei y a su equipo pensando precisamente porque evidentemente va a ser, no, van a necesariamente va a tener que ser un gobierno de consenso porque lo que él quiere o lo que él pretende no lo va a hacer Lo con primero decreto? que está haciendo Milei en estas primeras horas es anunciar gente en la gestión de bastante experiencia. Casi todos ellos han tenido experiencia en los gobiernos, no hay gente extremista, no está buscando figuras que notables, casi todos ellos tienen experiencia de gobierno. Cuando se vean bien los currículums se va a ver que todos han estado presentes en diversas etapas. Vamos a ver ministros que estuvieron con Duhalde, vamos a ver que el 2001 es un año clave, vamos a ver muchos dirigentes políticos que vienen de los partidos provinciales, el propio ministro del Interior es un hombre que viene ya desde la época del Ángelo Guzmán, que fue presidente de la coalición que tuvo Domenico Cavallo, que ha estado presente en casi todas las generaciones de problemas. También va a pasar eso con el ministro de Justicia. Hasta el mismo, si ese Sturzenegger también es un hombre de experiencia. No sé si estará Sturzenegger, sería un error, porque ahí generaría rápidamente, nuevamente, la pelea con el resto de los economistas. Y tenemos entonces la guerra de los economistas ocupando la escena. Yo creo que lo que está buscando hoy por hoy son todas figuras, las que he visto esta mañana, figuras todas bastante curtidas y con relación y diálogo. El ministro de Justicia, Cuño Libarón, es una persona que tiene 3 generaciones de jueces y fiscales, bien recibido por la justicia, con capacidad de diálogo. Me parece que eso va a tratar de hacerlo porque necesita que las áreas de gestión estén a cargo de gente que no tenga una historia discutida y que no tenga un currículum que divida al resto. Sí, quien se va a hacer cargo de la Cámara de Diputados es tal vez la persona clave en este caso, porque precisamente en diputados, ni hablar senadores, pero en diputados también es un color y un mosaico variado en cuanto hace los colores políticos, los partidos provinciales o los frentes provinciales. Bueno, no sé todavía qué va a quedar firme, pero seguramente será una figura de mucha gravitación en todo el sector político. Puede ser Randazzo. Claro, bueno, esa era la idea, podía llegar a ser Bueno, Randazzo. ese tipo de figuras son figuras, vamos a decir, ecuménicas. Buena imagen, con buena relación con todos los sectores. Siempre hablando de diálogo, sí. Mano abierta. Pero la relación precisamente que va a tener en los bloques dentro de la Cámara de Diputados, y hago hincapié precisamente en la parte legislativa porque me parece que está el centro neurálgico del gobierno de Milei, ¿no? En cuanto hace, sobre todo en las discusiones hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Ve una Cámara muy debatiente, muy fragmentada. Muy fragmentada, donde el oficialismo actual, Unión por la Patria, tiene ventajas. Probablemente esté a 2 escaños de poder lograr la conducción de la Cámara. Espero que no intente hacerlo, que se lo ceda al primer partido, porque es la tradición argentina. No hay una tradición de que se haga una aritmética del Senado. Es probable que haya... no está escrito, pero es un código no político. Escrita, pero digamos. es un código importante respetarlo. Esos códigos se respetaron incluso en épocas durísimas como la de la Rúa, se respetaron porque es importante que ocurra. De otra manera uno está rompiendo esas cuestiones y queda todo un poco en el aire sin saber a qué atenerse. Bueno, el Senado en la Cámara de Diputados está muy cerca, Unión por la Patria, puede estar a 14 diputados de un quórum propio. Esperamos que no lo ejerza, que escuche, que articule. Pero a mí me parece, francamente, que esos bloques tienen además adentro una dinámica efervescente, donde habrá ajustes de cuentas, donde habrá situaciones de incertidumbre, y seguramente habrá sectores que quieran aprovechar, vamos a decir, la confusión para avanzar y ocupar posiciones. Allí es muy importante que los conducen los bloques sean gente de muchísima templanza. ¿Lo ve en algún momento a Milei haciendo un giro en la política internacional? Porque viene yendo de un lado a otro, aunque da la sensación, y en algunos casos hasta da un poquito de miedo, no pensar en el Mercosur, no pensar en China, sobre todo
provincias como la nuestra que comercializan con Sí, es sus difícil, productos en el es exterior difícil también. saberlo porque es una persona extravagante y de alguna manera dogmática en muchos temas, pero me parece que va a haber gente allí interesante que, que va a venir de todos los sectores. La fuerza de sentarse y ver los números y las curvas, en eso puede cambiar, ¿no? Porque una cosa es del frente, como oposición o fuera, y otra cosa es sentarse y ver las curvas. Decíamos comentando estos temas en la radio el mismo día Del de la domingo. elección, Sí, que es interesante esa frase que decía Lyndon Johnson cuando asumió la presidencia después de la muerte de Kennedy. Y dijo, el primer deber de un presidente es proponerle a la sociedad un nuevo pacto político, que no es el pacto de las elecciones, no es la promesa de las elecciones. Es algo que tiene que ver con alguien que tiene el 52%, no tiene más que eso, que está colgado del pincel, tiene 8 senadores y 38 diputados sobre 257, y proponerle, bueno, dijimos esto, propongo esto, voy a escuchar, voy a articular, porque el error que han cometido todos estos presidentes que hemos hablado ha sido el intentar armar mayorías propias y de alguna manera separarse de las coaliciones que lo apoyaron. Eso hizo Alberto Fernández, por ejemplo. Gracias a la pandemia se largó a hacer su propia coalición, nombró un gabinete de amigos, de gente que lo había acompañado desde la UBA, sin ninguna significación, arremetió, acompañado por los medios, contra la coalición, lo ninguneó a Massa, incluso cuestionó mucho el diálogo con Cristina, eso terminó pésimo. pero no se ocupó de generar poder tampoco. Rápidamente. Pero es que no hay poder posible. Claro. Las coaliciones no hay poder posible. El poder no es una cuestión que uno pueda sumarla aritméticamente. 1 más 1, 2 más 3, 4. Son sumas geométricas con sus bases y sus menos. Hasta aquí hemos hablado de quién va a ser el presidente de los argentinos. ¿Qué ve de oposición usted? Porque hoy de repente me da la sensación que no hay un líder de la oposición. Bueno, la oposición tiene que hacer realmente un ejercicio que no lo ha hecho nunca la oposición, de autocrítica y de construcción de nuevos liderazgos. Eso le pasó al radicalismo, que se fue después, en el 89 de la oposición, estuvo 12 años ladrándole a la luna, Bueno, ahí se atomizó el diciéndole que no a todo. Claro. Toda la etapa de Menem y la etapa posterior a Menem, incluso la de la Rúa, tuvo el radicalismo ladrándole a la luna, una cuestión dogmática, principista. Eso lo dividió, lo hizo pedazos al radicalismo. No se ha repuesto. Puede pasar con el peronismo, porque además el peronismo no es el peronismo, hay 8 peronismos. Y en este momento, a esta hora, hay 24 peronismos. Claro. ¿Por qué? Porque los peronistas han hecho muy buen ejercicio de consolidar sus bastiones. Y me parece que eso los obliga a hacer una autocrítica. No hay liderazgos en los partidos No, porque tradicionales. más allá de que es muy temprano todavía, pero todos Ahora, lo los apuntan partidos tradicionales, todo el a mundo un se... Axel Kicillof como líder, Pero él no es, muy un temprano. líder, a lo es un mejor. emergente. A la primera de cambio que ha tenido que probar su liderazgo, ganó por 1,5 puntos. Podría haber perdido perfectamente. Claro, perdió 10 puntos, 10 puntos. No, él es un líder universitario de la capital federal. Que Sí, Cristina no lo Kirchner, ve como líder usted. de ninguna manera. Lo improvisó como un gobernador. Creo que fue muy protegido Kicillof por todo el gobierno. Hay que ver lo que ha sido la inversión que han hecho en la provincia de Buenos Aires. No la inversión en infraestructura, la inversión en liderazgo, en juntar a los intendentes y sobre todo en, de alguna manera, tratar de construir un poder político, pensando la provincia como un lugar de refugio. No sé si se puede hacer futurología en política, ¿no? Pero ¿de dónde saldría el nuevo líder de ese sector? ¿De nuevo de los gobernadores? ¿Saldría del mismo Massa si quiere quedarse? Si le queda capital político, de la CGT, del conjunto, ¿de dónde cree usted que puede llegar a salir? No lo sabemos, los líderes están saliendo del territorio. Si uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, en Juntos para el Cambio, lo que hoy el ex Juntos para el Cambio, todos esos nuevos gobernadores son gente muy joven, el caso de Nacho Torres, el caso de Vidal, algunos vienen del mundo del trabajo, son toda gente sub 50 que ha nacido, vamos a decir, del mundo del territorio. Yo no veo hoy emergencia de líderes nacionales. Ojo con esto, porque la verdad de las cosas es que todo el mundo piensa que esos partidos son eternos y que de alguna manera sobrevivirán a pase lo que le pase. Eso no es verdad.
Hay partidos nacionales importantísimos en toda América Latina que han desaparecido. ¿Dónde está el PRI, el PAN y el PRD? No existen. No. ¿Dónde están los partidos venezolanos? Los adecos y los democristianos no existen. ¿Dónde están los partidos ecuatorianos, colombianos, peruanos? Los partidos nacen, crecen, se desarrollan y pueden morir. ¿Por qué? Por falta de cultivo, por oportunismo de sus líderes, por mimetizarse en paisajes que creen que todo es gratis y no es así. La gente premia y castiga. Hay una nueva visión de la política. La política se hace de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. La Argentina está viviendo ese cambio y la política ya no va a volver a ser lo que nosotros Es conocimos. un cambio tremendo porque no existe antecedente Pero es que un un cambio libertario haya llegado al poder de esta naturaleza, o Bueno, sea, presidente de una nación. Bueno, es un cambio tremendo. Dice Milei, soy el primer liberal libertario en la historia de la humanidad. Dice. Por supuesto, exagera con extravagancia, pero la verdad de las cosas que son modernos, procesos, sí, digamos. Bueno, lo mismo ha pasado en Italia, o lo mismo ha pasado cuando llegó Beppo Grillo y ganó todas las ciudades italianas, o lo que pasó en el caso bueno, en todos los países, incluso los más importantes, en Inglaterra mismo, hoy tenemos a un inmigrante siendo el primer ministro y cayeron todos los liderazgos conservadores y liberales. Está habiendo cambios profundos y me parece que lo que guía esos cambios es una verdadera revolución desde la demanda. Las revoluciones eran de la oferta, el líder, la utopía, el partido, la causa, el programa. Hoy viene de abajo. Los que tienen principio, base, acción política, plataforma, son los ciudadanos y se las imponen a la política. Vamos a ver una crisis muy fuerte alrededor de estos 4 temas que le digo. Empleo, y es la crisis del sindicalismo. Educación, la crisis de los sindicatos nacionales, de los 140 sindicatos, y la vuelta a las provincias, no solo de las competencias, sino también de los recursos. Vamos a ver lo mismo en la salud y vamos a ver lo mismo en la seguridad ciudadana. Y me parece que en torno a eso, porque ahí están tal vez las principales resistencias a los cambios. Ahí están las corporaciones fortalecidas. Y me parece que allí es donde los gobernadores han dado el paso adelante, han innovado, han transformado las condiciones de sus propias provincias y le han demostrado al mundo, incluso al fondo, etcétera, que el problema no son las provincias. El problema es la relación entre Buenos Aires y el interior, que hay que volverse a plantear con idéntica, vamos a decir, profundidad que lo que plantearon las generaciones. Cuando dice Milei, volvamos a 1865, volvamos al Alberdi. Bueno, perfecto, volvamos. Empecemos a discutir de nuevo. Buenos Aires y el interior. Pero en todo sentido, claro. En todo sentido. Claro, claro. Y ya no es nada es lo mismo. Sí. Ya no es un mapa, vamos a decir, en color sepia, con un centro y 14 ranchos, como decía Sarmiento. Claro. Hoy son provincias que producen, que exportan, que innovan, que tienen sistemas educativos propios, que tienen realmente una autonomía que lo han demostrado en este anticipo de las elecciones. Sí, creo que queda desterrado el concepto de que la nación mantiene las provincias. Este es el dato básico, donde se genera la riqueza. Se genera en las provincias. En las provincias, sin duda. Claro. ¿Cuál es la riqueza que se genera en la capital? Bueno, estos datos nuevos, que son datos de la complejidad que tiene el sistema federal, son los que voy a poner arriba de la mesa. Las provincias lo tienen que hacer valer, lo tienen que demostrar, lo tienen que argumentar para evitar que venga gente que imponga las soluciones desde la utopía, desde la ideología. Claro. Enrique, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido de nuevo, que tenga un buen retorno a Capital Federal y lo esperamos como siempre. Gracias. En cualquier momento por acá. Y felicitaciones a todos los santiagueños por la fuerza con que han defendido en estas elecciones su propia autonomía y su propia identidad. Es fundamental.